Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera epístola de Pedro, capítulo 4 y versículo 17, donde dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Tengas en cuenta que el sufrimiento puede ser también un acto de disciplina que el Padre Celestial envía para purificación de la Iglesia. Incluso las persecuciones que experimentan los creyentes pueden ser resultado de la disciplina que el Padre quiere aplicar a los suyos para restaurarlos al camino correcto de la dependencia de Él. Note que el uso de tiempo tiene que ver con el momento oportuno para algo. En este caso, es el momento en el que el juicio comience por los creyentes que, como casa de Dios, tanto en el sentido de edificio como también de familia. El cristiano es disciplinado por el Padre, como hace el Padre con sus hijos terrenales, como nos enseña en la epístola a los Hebreos, capítulo 12 y versículo 7. En el versículo de Hebreos se establece el mandato de soportar también la disciplina, y lo hace como una exhortación, dicho de otro modo, sufrir para vuestra formación, ya que la intención que Dios tiene cuando permite las aflicciones de la vida del creyente es la educación formativa del mismo, la corrección y la mejoría de vida para adecuarla al propósito de Dios. Tampoco debe de olvidarse que el nivel de vida que Dios ha establecido para los suyos es la de reproducir la imagen de su Hijo, como nos enseña en Romanos capítulo 8 versículo 29. Por tanto, es una cuestión inexorable, ya que se trata de una determinación soberana que Dios establece para todo creyente. Se trata, literalmente, de un acto de predestinación, para que cada creyente sea conformado a la imagen de Jesús. También es el proceso que se desarrolla a lo largo de la santificación y que permite al mundo ver a Cristo en cada cristiano, ya que Dios está llevando a cabo una transformación en cada creyente para realizar su propósito, como nos enseña la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. La imagen de Dios, deteriorada por el pecado, es restaurada en Cristo, imagen perfecta y absoluta de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, y Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Este perfeccionamiento tiene que ver con la imagen moral del Señor, reproducida por el Espíritu en el creyente. Gálatas, capítulo 5, y los versículos 22 y 23. La transformación es progresiva y requiere, por tanto, en muchas ocasiones, de experiencias difíciles dentro del punto de vista humano, como por ejemplo Romanos capítulo 12 versículo 2, Filipenses capítulo 3 versículo 10. Y note que este propósito se cumplirá definitivamente en la glorificación de los santos, Filipenses capítulo 3 versículo 21. De modo que las pruebas que han comenzado en la casa de Dios es el tiempo apropiado para la formación de los suyos. Los que pasan por dificultades en el tiempo de la epístola y que podían extrañarse de esa situación, ellos debían de entender que los sufrimientos de la vida cristiana son una manifestación del amor del Padre que está perfeccionando a sus hijos. En ese sentido, Dios se conduce como Padre cuando disciplina a sus hijos, ya que la falta de disciplina no es amor. Proverbios
capítulo 13, versículo 24. Por tanto, en las pruebas se alcanza la seguridad de ser hijos, cuando a entender en ellas que Dios es verdaderamente el Padre, que se manifiesta en la corrección del Hijo a quien ama. El Hijo, note que es educado cuidadosamente porque también es el heredero, como nos señala el capítulo 1 y los versículos 3 al 5. Y es que por esa razón os alegréis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Capítulo 1 y versículo 6. El padre que verdaderamente ama al hijo le corrige para que se perfeccione. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Proverbios capítulo 19 y versículo 18. El concepto de castigo no significa necesariamente azotes. Es más, varias veces en el Antiguo Testamento y todas ellas, salvo una, no se trata de una vara, un instrumento para azotar, sino que es figura de disciplina, sería para corrección. Así pues, la idea bíblica no es pegar al hijo, sino corregir, reorientándolo para la educación, ya que un hijo consentido es la vergüenza para los padres, de ahí que la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios capítulo 29, versículo 15. Por eso está la solemne advertencia cuando dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los deseos del que aborrece. Proverbios capítulo 27 y los versículos 5 y 6. Por tanto, la consecuencia lógica en el argumento es que si el Padre terrenal, siempre imperfecto, corrige al Hijo, ¿cuánto más lo hará el Padre del cielo, infinitamente perfecto, justo, sabio y bueno? Un profundo contraste. El creyente sufre ahora y su espíritu vive en el día de Cristo, cuando venga a recoger a los suyos. Y esto ocurrirá aún en los casos más graves de disciplina, cuando un creyente muere a causa de la práctica pecaminosa en su vida. Primera carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 5. Pero note que los incrédulos no sufren aquí, pero terminan en la muerte eterna. Como nos dice el Salmo 73, versículos 4 al 6 y 17 y 27. Aunque el juicio divino ahora, a causa del pecado, es una disciplina dolorosa para el cristiano, el juicio futuro ante el trono blanco será la sentencia y también ejecución de la perpetua condenación de ellos, alejados de Dios, sin posibilidad de rectificación. Apocalipsis, capítulo 20 y los versículos 11 al 15. Continúa ahora con el versículo 18, donde dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Nótese que a lo dicho añade también la fuerza de la Escritura, citando nuevamente el libro de Proverbios, tomado directamente de la Sextuaginta. La comparación es muy concreta, ya que el juicio comienza ahora por la casa de Dios, en donde el Señor entra en disciplina con los creyentes para reconducir sus vidas conforme a su voluntad. Y note que esto no supone juicio condenatorio como se ha considerado anteriormente. En ese sentido, el texto está hablando de la dificultad de la salvación literalmente, cuando está diciendo: si el justo con dificultad se salva. Pudiera llevar a la confusión de que la salvación tiene que ver con el esfuerzo del justo y que, si no es perfecto, cosa que trata de alcanzarse mediante la disciplina, puede perder, por otro lado,
la salvación. Pero note que la salvación no evita la disciplina que Dios envía para que los creyentes vayan conformándose a la imagen de Jesús. Los creyentes son llevados a la última etapa de la salvación, que es la glorificación, pasando por grandes dificultades en su experiencia de vida. Ese es el sentido que Pedro da aquí a la cita bíblica, ya que los sufrimientos, las pruebas, las tentaciones, los conflictos e incluso la muerte en ocasiones pone de manifiesto las dificultades que el cristiano debe de afrontar en su vida hasta llegar al destino final de la salvación, estar para siempre con Jesús, como nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículos 1 al 4, y también de disfrutar de la gloria que le está reservada. Por otro lado, el apóstol Pablo, en base a su propia experiencia de dificultades en su vida, como creyente y siervo de Cristo, le recuerda a los creyentes: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14 y versículo 22. Y Pedro, con la referencia bíblica, anima a los lectores a entender que las dificultades que incluyen las persecuciones son elemento natural en la vida cristiana. Posiblemente muchos de aquellos creyentes habían sufrido afrentas por el testimonio del Evangelio. Muchos también habían presenciado momentos de tribulación infligido a otros de sus hermanos. Sin embargo, tal vez no estuvieran preparados del todo para enfrentarse con un panorama de persecución y dificultades que galonaría la historia de las iglesias en aquellos tiempos. Y es que por eso le exhorta para aceptar la vida cristiana, que está rodeada de muchas tribulaciones, hasta que seamos recogidos para estar con el Señor. Y note que aunque ya estamos en el reino, como nos dice Colosenses capítulo 1 y versículo 13, en el tiempo actual es una esfera de tránsito por el mundo donde las aflicciones son naturales, como Jesús mismo anunció en el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 33. Al final, el reino adquiere una dimensión de perpetuidad en el recogimiento de la iglesia para estar para siempre con el Señor. Esa será la entrada a la dimensión del reino en donde ya no habrá aflicciones, transformados a la semejanza del Señor y trasladados a su presencia. Note que la glorificación va precedida de la aflicción, como nos señala Romanos capítulo 8, versículo 17, y la segunda carta a Timoteo capítulo 2 y versículo 12. Había cosas que corregir en aquellas iglesias, pero sin embargo los creyentes necesitaban más aliento que reprensión, como reciben del apóstol. Note que, por otro lado, el final de los impíos será el definitivo juicio ante el trono blanco, donde recibirán la sentencia perpetua de la muerte segunda, para quedar destruidos sin recurso alguno de la gloria de Dios, compartiendo también el infierno con el diablo y sus ángeles. Los que acaso parezcan triunfadores en el tiempo presente serán perdedores en el futuro. Tal vez el mejor comentario a esta parte del versículo sean las palabras del apóstol Pablo, cuando dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio,
de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1 y los versículos 6 al 9. El creyente debe mirar al final y no al presente, ya que la visión hacia el futuro descansa sólidamente en las promesas divinas y esta tribulación momentánea producirá en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 17. Continúa ahora con el versículo 19, donde dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Por medio de la conjunción consecutiva, cuando dice por tanto, por consiguiente, aquí lleva a la conclusión de cuanto estuvo considerado anteriormente, ya que el creyente padece, pero lo hace conforme a la voluntad de Dios. No es a causa de problemas morales, como nos muestra en el capítulo 4 y los versículos 15 al 17, sino a causa de la permisión divina. Pedro lo precisa al decir, conforme a la voluntad de Dios. Esta es la frase previa a esta oración de aliento, ya que las pruebas vienen porque Dios lo permite, y por tanto podemos descansar confiadamente porque siempre serán buenas para el desarrollo de la vida cristiana, ya que Él permite las pruebas en la vida del creyente como concesión de la gracia. Filipenses capítulo 1 y versículo 29. Por tanto, cada uno debe de perseverar en la enseñanza de que también los buenos sufren. Una idea generalizada, especialmente por el legalismo, es que solo los malos sufren, pero lo padecen también los justos. Esta lamentable idea estaba introducida incluso en la mente de los mismos discípulos del Señor Jesús, como nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 9 y versículo 2. En una situación de dificultad, el secreto está en encomendar la vida en las manos del fiel Creador, ya que es la única vez en el Nuevo Testamento que aparece este título. Como Creador es omnipotente, como Dios es fiel. Por tanto, en medio de las pruebas, se manda poner en las manos de Dios las almas que equivale a la persona o a la vida. En medio de los padecimientos, Jesús encomendó su alma al Creador, como nos enseña el capítulo 2, versículo 23, ya que por ser el Creador es poderoso para librar y ayudar, como dice el salmista. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Salmo 37, versículo 5. Además, porque es fiel, cumplirá todas sus promesas. Esta es la experiencia del apóstol Pablo cuando dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 12. El creyente puede haber dedicado su vida al servicio del Señor, y el resultado personal es, a ojos humanos, de un profundo padecimiento. Y note que esto no está dentro de la lógica del hombre, pero se desarrolla en la lógica divina, que es locura para el mundo. Nadie puede vivir la vida cristiana con fidelidad sin sufrir el oprobio y menosprecio de los hombres. Algunos pueden sentir vergüenza por situaciones que están relacionadas con las persecuciones y penalidades que debe ser motivo de gloria padecer por la fidelidad al Señor, ya que Dios es poderoso para guardar
En esto debiéramos de estar persuadidos y también convencidos de que esta es una admirable verdad. El Señor está exaltado hasta el sumo y tiene el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2 y los versículos 9 al 11. Por consiguiente, descansando en su amor y conociendo la realidad de su fidelidad y omnipotencia, lo único que resta es entregar la vida a su protección, conducción y custodia, y descansar plenamente en Él, sabiendo que Él es fiel y cumplirá su propósito en cada uno. Y hecha la entrega incondicional de la vida al Señor, el creyente encomienda también su actividad, que es hacer el bien. La vida cristiana no es una forma de estoicismo que acepta el sufrimiento y el dolor como algo inevitable, sino que, al entregar el problema a Dios mismo, tiene libre su mente para pensar solo en hacer el bien. Esto es, la entrega no puede ser de pasividad, sino que ha de progresar en la senda de hacer el bien. El futuro se encomienda al Señor y se actúa en el tiempo presente, practicando el bien, recomendación que aparece con frecuencia en la epístola, como por ejemplo en el capítulo 2, versículo 15 y versículo 20. Y también en el capítulo 3, versículo 6 y versículo 11. Note que es la determinación de los compañeros de Daniel en Babilonia, cuando dice que, he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel, capítulo 3 y los versículos 17 y 18. Note que pocas cosas son necesarias que sean destacadas en el capítulo que se ha comentado. Tan solo una reflexión breve y personal, ya que no hay vida en la fe que no necesite ser probada. Tampoco hay experiencia de fidelidad que no padezca confrontación, no sólo procedente del mundo, sino incluso del entorno eclesial, cuando se es fiel a la palabra a costa de no serlo para la institución. Sin embargo, la santidad forma siempre parte de la experiencia cristiana, porque la demanda divina es inalterable para cualquier tiempo, como señala el capítulo 1 y versículo 16. Por tanto, no se trata de conseguir la santidad por esfuerzos personales, sino como modo natural de vida que refleja la realidad de la vida de Cristo en nosotros, como nos dice Filipenses capítulo 1 y versículo 21. En un tiempo en que el relativismo hace relativa la santidad, el creyente cree en absolutos y, como Dios es santo y se hace vida en nosotros, no podemos sino ser santos en toda nuestra forma de vivir. La realidad de la vida de Cristo en cada uno conducirá inexorablemente a practicar el bien, porque, como Pedro dijo a Cornelio acerca de Jesús, anduvo haciendo bienes. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 y versículo 38. Por consiguiente, quien vive a Cristo asume también el vituperio de Él. Y nótese unas palabras sobre este asunto del vituperio de Cristo, que es la expresión de asumir el oprobio y la aflicción terrenal por causa de Él. Ya que Cristo fue vituperado por nosotros,
El creyente tiene la bendición y el privilegio de asumir el vituperio del mundo para un encuentro en comunión con Jesús. En alguna medida, la influencia espiritual que no es la comunión con Cristo ha introducido en el pensamiento de muchos en la Iglesia que es el entorno tradicional del sistema religioso en donde se puede tener comunión con el Señor. Pero realmente Jesús no está en la religión de los hombres, sino en donde puede mantenerse comunión con Él, ya que las instituciones religiosas han generado un falso sentido de lo que es la Iglesia. Este modo de pensar hace creer que la Iglesia, en su sentido de estructura religiosa, es rica, poderosa, sana en doctrina, custodia de la fe y otros muchos aparentes valores que impiden ver la realidad de que Jesús, quien es riqueza absoluta, está marginado de las congregaciones. Y note que tal es el sentido de la carta que nuestro Señor escribió a la iglesia de la Odisea, haciéndole ver que, por no contar con Él, se habían convertido en un conjunto de pobres y miserables. Nótese que la iglesia en ocasiones adora la doctrina, pero se olvida de conocer en comunión al Señor de la doctrina. La ortodoxia externa hace adorable la doctrina sobre Cristo, pero sin embargo se olvida de adorar a Cristo mismo. Y esta es la razón por la cual Jesús llama a los creyentes desde la puerta de la iglesia, invitándoles a un encuentro personal con Él, marginado de la comunión de la iglesia, porque ésta tiene concepto erróneo de ella misma. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Y note que esta situación es común en muchas iglesias. Cuando las glorias personales de su historia, de su organización, de su ortodoxia alcanzan tales niveles que llenan el corazón de los creyentes y especialmente de los líderes, Jesús no tiene ya nada que hacer en ella y es preferible mantenerlo al margen porque estorba a todo proyecto que busque gloria al hombre. No se enfrentó en su tiempo con los religiosos, que basaban toda su justicia en lo que ellos eran y habían alcanzado. Se podría reunir muchos ejemplos bíblicos para resaltar este punto. Esto incluye a Sadrach, Mesach y Abed-nego en el horno, Daniel capítulo 3. También Daniel en el foso de los leones, Daniel capítulo 6. Elías siendo perseguido por Jezabel, primer libro de Reyes capítulo 19. Y Pablo y Silas en prisión, Hechos de los Apóstoles capítulo 16. Note que en medio del sufrimiento, un seguidor de Jesús puede estar seguro de que Dios tiene un propósito. Amigo y amiga oyente, si antes nunca Satanás, que es el Dios con minúscula, del sistema religioso de este mundo y de todo el sistema impío que en él hay, si él no te ha perseguido ni tampoco te ha molestado en absoluto, debes de preguntarte lo siguiente: ¿no será porque vas caminando en la misma dirección que él? Y él va camino al infierno, pero también desea arrastrar con él a todos aquellos que por la ignorancia son arrastrados por la mentira de él. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora que deje ese sistema, que deje de seguir la corriente del mundo que lleva a la perdición y venga a Jesucristo el Salvador, de tal manera que Él pueda bendecirte, restaurar tu vida y sentir el gozo de la salvación en todo tu ser. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite y di: Señor Jesucristo, he de confesarte que cuando he hecho cosas malas,
pecaminosas, no he sentido remordimiento, ni nadie que me persiga. Pero ahora, tu palabra redarguye mi conciencia, y por ello quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos, y te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.